Por cierto, antes de entrar en materia, me he adelantado un poco y tengo algo que me hace gracia. Mucha gente, por cierto, escribe libros sobre liderazgo y teología y todo eso. Yo escribo libros para niños sobre ardillas y esa parte no es una broma, es la realidad. Y hace un año traje mi libro aquí y esta mañana estaba paseando por el campus y me di cuenta de que todavía hay copias de él en la sala naranja desde hace un año. Así que gracias por nada, Generación Iglesia. Te lo agradezco. También te diré esto porque soy un glotón para el castigo. Tengo uno nuevo que acaba de salir y lo traje hoy. Y así, de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, no hay prisa para ir a buscarlos. Tienes 365 días para conseguir tu ejemplar. Pero os diré que es un libro de Navidad y la Navidad es dentro de 199 días, por decir algo. Así que ustedes que ponen sus luces navideñas cada vez más temprano, hoy es su día. He firmado esos libros. Están en la sala naranja. Consideraría un honor si pensaras en comprarlos para rellenar calcetines. Ama a tu prójimo, semana 2. Hay tarjetas en los asientos a tu alrededor con el reto del código QR. Y escuche el mensaje del pastor Brandon la semana pasada. Fue una A más, así que hoy les voy a traer una B menos, pero Dios califica en una curva. Alabado sea Dios. Y entonces Jessica Petty, ella me envió esto hace un tiempo y yo le dije, bueno, predicar es sobre lo que quieras que predique. Y ella me dijo, está bien, te voy a dar la decadencia moral de la sociedad y la respuesta de la iglesia y te lo daré durante la semana del orgullo. Así que gracias, Jessica, me odias. Y luego, por cierto, descubrí por qué. ¿Están listos? Porque no me pagáis el sueldo. Puedo decir lo que quiera y literalmente no podéis hacer nada al respecto. Así que voy a llevarlos en un pequeño viaje. Algunos de ustedes estaban en la escuela secundaria durante ese tiempo. Voy a hablarles de un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer. Aquí hay una foto de Dietrich. Voy a darles solo una breve reseña de su vida durante nuestro tiempo de hoy, pero les animo a que si quieren estudiar algo que les arruinará la vida, estudien la vida de Dietrich Bonhoeffer. Este hombre era un reverendo, un teólogo, un asesino fallido y en última instancia un mártir. Dietrich Bonhoeffer en los años 30, bueno, a principios de los 20, se doctoró en teología. ¿Qué hacía a los 20 años? Se doctoró en teología. Se va a Nueva York para continuar sus estudios. Mientras está allí en Nueva York, asiste a la iglesia bautista absiniana. Aquí hay una foto de ella. En ese momento era la iglesia negra más grande de los Estados Unidos. Y Dietrich, mientras está en esta iglesia, comienza a darse cuenta de que esta es muy diferente a cualquier otra iglesia en la que haya estado antes. Estas personas decidieron que no iban a asistir a la iglesia, iban a ser la iglesia. Era diferente a las iglesias blancas de la época porque se presentaban a regañadientes y pasaban por el culto, y si el predicador se pasaba de una hora, era hora de ir a almorzar, terminar. Pero esta iglesia de aquí cantaban lo que la historia llamaría los espirituales negros, que eran canciones que dependían de Dios como su pan de cada día. Se dio cuenta de que las iglesias blancas es difícil mirar a Dios como su pan de cada día cuando tienen un pan entero en la despensa. Y esto lo conmovió. Le mostró realmente lo que era depender de Dios y cantar desde tu alma, porque ese mismo Dios te sacaba de los tiempos difíciles y era un estilo de vida de seguir a Jesús más que un servicio al que asistían. Y así, después de su tiempo en Harlem, Nueva York, a la edad de 31 años, regresa a su tierra natal de Alemania y se encuentra con una muy diferente Alemania a como la dejó. La cultura había cambiado rápidamente y era muy diferente de lo que había aprendido en su tiempo en el seminario. Hay un nuevo hombre, un político muy carismático que la historia conocería como Adolf Hitler, que subiría al poder. Era un partido político llamado Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. La historia lo conocería como el partido nazi.
Dietrich Bonhoeffer, después de su estancia en Harlem, cuando regresa, se da cuenta de que la sociedad ha cambiado. Tenemos aquí una imagen de Adolf Hitler subiendo al poder, un líder muy carismático, lo creas o no, era considerado un conservador en ese momento. Decía cosas como que quería la voluntad de Dios para Alemania y que estaba aquí porque había gente en este país que estaba desesperada. Todavía estaban sufriendo las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, perdiendo, sentían vergüenza a nivel nacional. Estaban en bancarrota, buscaban a alguien que les vendiera esperanza y cambio y les prometiera lo que fuera. Si vendían aceite de serpiente o si era esperanza real, estaban ansiosos de esperanza y él jugó con eso. Por lo tanto, Adolf Hitler decide convencer a la gente de que la única razón por la que perdieron la Primera Guerra Mundial fue porque había un enemigo dentro del país. El enemigo desde dentro del país eran los judíos. Los judíos son la razón por la que perdimos esta guerra. Ellos son el topo cuando necesitamos purgar este país de ellos. Dietrich Bonhoeffer se da cuenta de que si defiendo por la Biblia que dice que todos los hombres fueron creados a imagen de Dios, me va a costar. La cultura estaba cambiando en una dirección diferente a la que la palabra de Dios mantuvo durante siglos. Y Dietrich Bonhoeffer llegó a la conclusión a la que tú y yo tenemos que llegar hoy. El cristianismo contracultural siempre tendrá un costo. Estoy aquí para decirle a la iglesia de la generación de hoy que si tu versión de Jesús encaja perfectamente con la cultura que está cambiando rápidamente, voy a argumentar que no estás adorando al verdadero Jesús. El cristianismo contracultural siempre tendrá un costo. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Porque parte de amar al prójimo es amar a la generación que viene detrás de nosotros. ¿Cómo verá la historia a esta generación de la iglesia que cedió a la presión cultural de sus pares? ¿Que defendimos la palabra de Dios incluso cuando nos costaría todo? Oh, la historia de Dietrich Bonhoeffer tiene mucho que ver contigo, con lo que tú y yo estamos tratando hoy. Mira, la estrategia de Hitler era un ataque de 3 puntas, no diferente a la estrategia de Satanás en la iglesia hoy. Y no es diferente de la estrategia de Satanás en el jardín del Edén. Fue un ataque de 3 puntas. Pregunta: distorsionar y negar. Cuestionar, distorsionar y negar. El 2 de agosto muere el presidente de Alemania. Hitler, que era canciller, es decir, dirigía la sociedad, dirigía las decisiones de economía y cultura, ahora se convierte en presidente. El problema es que nunca renunció a ser canciller. Así que ahora es canciller y presidente de todo el gobierno y todas las políticas económicas. No hay controles y equilibrios, puede hacer lo que quiera. Aquí hay una foto de él en su toma de posesión. Así que imagina a Dietrich Bonhoeffer, está sentado y parece que el mal está ganando. Y está rezando: Dios, haz algo. Y Dios está diciendo: necesito que hagas algo. Y tengo esto en la pantalla porque quiero que lo escuchen. Lo que Hitler hizo primero con el poder que estaba sin control, creó un ministerio de ilustración pública y propaganda para moldear la opinión pública alemana y su comportamiento. Vean, los nazis eran hábiles en ser sofisticados usando medios de comunicación de última generación para lentamente cambiar la cultura y la sociedad, para pensar en cosas que eran diferentes a la palabra de Dios. Y esto es con lo que Hitler contaba. Lo mismo que Satanás está apostando hoy. A Hitler no le preocupaba que la iglesia alemana, la iglesia evangélica, creyera lo que él decía y estuviera de acuerdo con él. No, con lo que él contaba era que la iglesia sería tan pasiva que no harían nada.
Satanás no está preocupado por tu salvación, no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero parte de amar a tu prójimo es qué tipo de mundo vamos a dejar para la generación que viene detrás de nosotros. Y lo que comprometemos es el paradigma de nuestros hijos. Voy a repetirlo para que puedas retuitearlo. Lo que comprometemos es el paradigma de nuestros hijos. Puedes irte hoy y meter la cabeza en la arena, o podemos levantarnos como hombres y mujeres de Dios y reescribir la historia. Permítanme mostrarles un poco de esta propaganda. Es una quema lenta, es la misma forma en que Satanás convenció a 1/3 de los ángeles a dejar el cielo. Fue una combustión lenta en el tiempo y es propaganda. A través de los medios de comunicación, a través del cine, a través de la desinformación, se quema lentamente con el tiempo. Mira esta propaganda aquí. Esto muestra a la gente, así es como perdieron la Primera Guerra Mundial. Y mira quién está detrás de las escenas. Son los judíos. Sin decirlo, él lo dice. Pregunta: distorsionar. Así se entendería esto. Al principio no dijo abiertamente que era culpa de los judíos, pero está pintando el cuadro de quiénes son los judíos. Y quiero que veas esto siguiente. Esta es una película. No se equivoquen que Hitler, al igual que Satanás, lentamente cambiaría la sociedad a través del cine, a través de los medios de comunicación. Ahora estoy seguro de que algunos de ustedes necesitan un pequeño repaso de su alemán, así que voy a decirles lo que esto dice. Esta es una película llamada El Judío Eterno. Y Hitler tiene un ataque de 2 puntas. La primera es que crea esta idea, incluso por la forma en que retrata a los judíos como si fueran subhumanos. Y así, si te fijas, incluso aquí pintaba imágenes de una infestación como si fueran ratas, roedores, como si fueran subhumanos de los que teníamos que deshacernos para el bien de nuestro país. Así que incluso la forma en que retrata a los judíos en los medios de comunicación parece una rata de algún tipo o un ratón, y todo fue a propósito. Y en esta película, el judío, este judío en particular, era el malo, y mostró que era un desviado sexual y codicioso y alguien que no quería cerca de tus hijos. Ahora nos estamos volviendo un poco más descarados con nuestros ataques, cuestionar, distorsionar. Luego tomaba los periódicos y los ponía al frente de cada pueblo, cada plaza de la ciudad, por lo que ahora controla los medios de comunicación de lo que la información que está recibiendo. ¿Te suena familiar todo esto? Hay un estudio realmente interesante en psicología. No tengo tiempo para entrar en él, pero básicamente muestra la ley de la repetición, que si alguien ve o escucha algo lo suficiente, lo reemplazará con la verdad real sin siquiera darse cuenta. Y así ahora está controlando la narrativa. Otra vez, propaganda. El objetivo era la pasividad de la iglesia. Entonces, ¿cómo es que toda la iglesia evangélica alemana se queda sentada mientras un líder carismático sube al poder, convence a todos de que son infrahumanos, y luego se sientan como lo final mientras purga el país a través de campos de concentración? ¿Cómo llegaron de ahí a allí? Estos hombres y mujeres de Dios dejaron de ser audaces hombres y mujeres de Dios, y empiezas a cambiar el lenguaje. A algunos de ustedes no les va a gustar este siguiente punto, pero no volveré hasta dentro de 365 días. El lenguaje importa. ¿Cómo diablos? Hemos tenido 63 millones de abortos legales solo en este país porque hemos cambiado el lenguaje de bebé a feto. Y nos quedamos sentados. Notarán que solo una cuarta parte de la sala aplaudió. Algunos de ustedes están bien, aplaudiré después. No sabía que esta era la iglesia adecuada. Fui criado como bautista del sur, no pentecostal. Ok, no aplaudo en la iglesia. No iré la próxima semana, tal vez ni el próximo año. Oí que un expresidente de la Cámara, en vez de llamarlas mamás, las llamaba paridoras.
En público, en lugar de bebé y en lugar de feto, lo llamaba vida potencial parte de la madre. No te equivoques, iglesia, el lenguaje importa. Pregunta distorsiona, negar. Volviendo al inicio en el Génesis, los que tengan una Biblia real. Voy a hacerlo fácil para ustedes. Vamos a estar justo en el principio. Génesis capítulo 3, quiero mostrarles la misma estrategia de Satanás que Hitler usó y que yo creo que Satanás está usando de nuevo en la iglesia, la cultura y la sociedad de hoy. Empecemos por el principio. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para leer los 5 versículos y luego vamos a romperlo solo por un minuto. Para aquellos nuevos en este viaje de seguir a Dios, la porción de la escritura que voy a mostrarles habla de la serpiente. Este es Satanás. Este es Lucifer hablando con Eva, y es Adán y Eva en el jardín del Edén, y aquí es donde vamos a empezar. Hablen entre ustedes mientras yo me tomo un trago rápidamente. Verso 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, con que Dios les dijo que, subrayen esa frase, no comieran de ningún árbol del jardín. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. 3, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. Subraya esas 2 palabras, toquen o morirán. Volveremos a ellas. Versículo 4, pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. El bien y el mal. Vamos a detenernos un momento en esta pregunta. ¿Dios realmente dijo? Si hay una cosa que veo en la sociedad y la cultura de hoy, que es la gente diciendo, ¿Dios realmente dijo? Hablando de matrimonio, hablando de sexualidad, hablando de géneros. ¿Dios realmente dijo? Pregunta. Distorsionar. Satanás le tendió una trampa a Eva para esto. Lo que quería hacer en esta pequeña porción de las escrituras es ver cómo Eva iba a traducir lo que Dios dijo. Satanás sabe lo que Dios dijo, pero le preguntaba a Eva qué decía Dios. Y Eva repite lo que Dios dijo, pero añade algunos detalles propios. Y Satanás lo estaba esperando. La trampa estaba preparada. Porque ella dijo esto. ¿Estás listo para esto? Ella le quitó la libertad que Dios le dio y ella amplificó las consecuencias de su pecado. Te lo mostraré. ¿Podemos traer ese versículo otra vez? No. Puedes volver a poner el versículo 2 y 3, sorpresa. Fíjate que dice Dios, ella dijo que podemos comer de los árboles del jardín, pero en realidad lo que Dios dijo es que puedes libremente comer de los árboles del jardín. Puede que no sea gran cosa para ti y traducido del hebreo al español pierde algo de su énfasis. Pero la palabra libremente implica que Dios está diciendo, puedes tener todo esto. Y lo que ella está diciendo es, podemos tener esto, podemos comer. Y Dios dijo, no, 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 pueden comer libremente. Te he dado toda esta bendición, así que ella minimiza la bendición de Dios. La está esperando. Entonces, ella amplifica las restricciones. Mira esto, si podemos ir al versículo 3. Ella dice, y no debes tocarlo, o morirás. Eso no es lo que Dios dijo. Dios dijo que no debes comer de ella. De nuevo, eso puede no parecer gran cosa en la superficie, pero lo que ella está diciendo es que Dios ha puesto tanta restricción, tantas restricciones sobre nosotros que ni siquiera podemos tocarlo. Dios dijo, eso no es lo que yo dije. Dijo que no se puede comer de ella. Distorsionar. Si hay una cosa, voy a tipo de tener una pequeña cirugía por un momento. Si hay una cosa que veo que falta en la sociedad de hoy,
es hombres y mujeres siendo estudiantes de la palabra de Dios, donde estamos distorsionando lo que la palabra de Dios dice y ni siquiera nos damos cuenta porque no la estudiamos. Así que cuando Satanás viene y te dice algo, o hay algún tipo de ataque demoníaco, Satanás usa la palabra de Dios, más o menos. Y veo gente cayendo en eso. Y la razón es porque no conocen la palabra de Dios. Si estás basando tu eternidad en un libro que nunca has leído, eres el tonto más grande en el cuarto. Puedo decir estas cosas, ustedes no me pagan, pero es la dura verdad. Parte de amar a tu prójimo es entrenar a la generación detrás de nosotros con la verdad. Y Jesús dice, y la verdad os hará usted libres. Entonces cortamos para negar. Y en este punto Satanás es un poco más descarado. Y él es como, no morirás. Cuestiona, distorsiona, niega. Y ahora en algunos círculos ni siquiera creo que Satanás está tratando de ocultar lo que está haciendo. Es solo la negación rotunda de la palabra de Dios. Y la raíz de todo es que faltan el miedo a Dios. Un temor de Dios. Ahora algo está a punto de suceder porque Hitler empezó por llegar al poder, entonces empezó por mostrarle a la gente porque los judíos necesitaban ser eliminados. Ya no era suficientemente bueno solo atacar sus negocios y no usar sus negocios para que estuvieran en bancarrota. Eso ya no era lo suficientemente bueno. Ya no era suficiente con tratar de sacarlos del país. Ahora tenemos que purgarlos a través de campos de concentración y matándolos, hombres, mujeres y niños. Mientras tanto, la iglesia se sienta y no hace nada. En el año del año es un momento clave en esta historia. Ludwig Müller, aquí hay una foto de él, es nombrado por Hitler como cabeza de la iglesia en Alemania. De hecho, incluso la nombra la iglesia evangélica alemana nazi, conocida en los círculos como la Iglesia Nacional del Reich. Ahora Satanás se ha abierto camino en la iglesia. Pregunta, distorsionar, niega. ¿Y qué sucede? Lo primero que sucede es que comienzan a excluir porciones de las escrituras que enseñarían dentro de la iglesia. Cualquier cosa en el Antiguo Testamento que hablaba de los judíos fue eliminado de hablar desde el escenario. Si hay un problema que veo en la iglesia hoy es que escogemos y elegimos algunas iglesias, no esta iglesia, no Center Point Church, pero algunas iglesias y algunos líderes espirituales, aún en este condado, escogen y eligen de cuáles porciones de la escritura predicar y excluyen otras partes. ¿Por qué? Porque es contracultural. Es lo mismo. Lo estamos viviendo de nuevo, pero esta vez lo sabemos mejor. Entonces, después de eso, excluirían a los judíos de poder ser bautizados. Y luego, además de eso, el símbolo de la esvástica comenzaría lentamente a abrirse camino en la iglesia. Al principio estaría en el vestíbulo, como algunos de ustedes que crecieron en pequeñas iglesias bautistas, justo al lado de las pinturas de Thomas Kincaid. Es verdad. Justo al lado de las plantas falsas y el plato de ofrenda de bronce. ¿Verdad, Alan? Alabado sea Dios. Y eventualmente la esvástica incluso haría su camino al símbolo en el púlpito. Lentamente con el tiempo, como los hombres y mujeres de Dios fueron engañados y se sentaron y no hicieron nada, lo que al principio era alarmante para ellos, eventualmente se convirtió en algo aceptable para ellos y eventualmente se convirtió en algo celebrado. Escuchen lo que dice Pablo, Romanos 16, 17 a 18. Ruego, hermanos, así que siempre que vean hermanos y hermanas en las escrituras, nos está hablando a nosotros, está hablando a la gente dentro de la iglesia, a los santos, cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Así que Dietrich Bonhoeffer inicia una resistencia. Por cierto, tiene la oportunidad de escapar de Alemania, pero elige volver y quedarse. Porque dice, si yo no defiendo la palabra de Dios frente a la persecución, ¿quién lo hará?
Comienza este movimiento clandestino llamado la Iglesia Confesante y pasa los próximos años de su vida en la clandestinidad, ayudando, no realmente clandestino como si fuera un topo, sino yendo a la iglesia clandestina y ayudando a pastores y hombres y mujeres de Dios, apoyándolos, animándolos, enseñándoles realmente lo que dicen las escrituras, porque ahora Hitler ha controlado los medios de comunicación y ha controlado las etapas de la iglesia. Así que Dietrich Bonhoeffer hace esto. Y hay realmente, por cierto, debes leer su libro llamado El costo del discipulado. Lo lanzo con un asterisco que arruinará tu vida, pero debes leerlo. Y así, después de leer todos los diferentes libros y obras de Bonhoeffer, hay tres cosas que cuestionan, distorsionan, niegan, y es esto: conocer la palabra, defender en la palabra, luchar por la palabra. Necesitamos conocer la palabra de Dios como iglesia, la verdad. Tenemos que estar de pie por ella, incluso cuando hay un costo, y luego debemos luchar por ella. La postura defensiva ya no funciona. Lucha por tus hijos, lucha por la generación que viene detrás de ti, lucha por la verdad. ¿Cómo nos mirará la historia? Porque la historia mira a las diferentes generaciones de la iglesia. Nos parecemos a la generación que después de la muerte de Josué dice que crecieron y no conocieron al Señor. Una generación se apartaron de Él. No dejes que esos sean tus hijos, no dejes que sean mis hijas. Por favor, te necesito. El 9 de abril del año es cuando Dietrich Bonhoeffer se convertirá en mártir. Unos años antes fue arrojado a Flossenburg, el verdadero campo de concentración de los judíos, sin ser judío, pero ese fue el costo de su toma de posición. Un enemigo del Estado está involucrado en un intento fallido de asesinato de Hitler, que es una historia fascinante por sí misma, pero no tenemos tiempo. Es arrojado a este campo en Flossenburg y es ejecutado. Aquí hay una imagen de donde vendría su muerte, no muy glamoroso. Ejecutado con su hermano, Klaus. Nunca tiene hijos, está comprometido, pero nunca se casa y muere a una edad muy joven. Te hago esta pregunta, iglesia: ¿es esto una tragedia? ¿Desperdició su vida? Estamos tan obsesionados con la longevidad de la vida que olvidamos que el impacto es mucho más importante. Ahora, la amarga verdad de esta historia es que él muere 2 semanas antes de que ese campo fuera liberado, solo horas antes de que Hitler se quitara la vida y que la guerra terminara, solo horas. Pero escuchen lo que Dietrich Bonhoeffer dice, y que esto sea lo que resuene en nuestra alma. La prueba definitiva de una sociedad moral es el tipo de mundo que deja a sus hijos. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es una vida? Quiero terminar nuestro tiempo de hoy. Ya casi terminamos, el tiempo vuela cuando lo pasamos bien, ¿no? Bien por ti. Tenemos 2 experiencias más si quieres sentarte, pero vas a tener tanta prisa por comprar mi libro, no tendrás tiempo. Quiero leerte un extracto de un libro, si te parece bien, y es retórico porque lo haré de todos modos. Este libro se titula Cuando una nación olvida a Dios, escrito por el doctor Erwin Lutzer. Y el doctor Erwin Lutzer entrevista personas que formaban parte de la iglesia evangélica alemana durante el Holocausto y les pregunta cuál era su opinión al respecto. Y quiero leeros esto. Y esto debería conmoverte. Este extracto se conoce en los círculos como tren de vía, iglesia, train track, iglesia. Escucha esto. Esta es su entrevista. Viví en Alemania durante el Holocausto nazi. Me consideraba cristiano. Oíamos historias de lo que les ocurría a los judíos, pero intentábamos distanciarnos de ello porque no podíamos impedirlo. Detrás de nuestra pequeña iglesia había una vía de tren y todos los domingos por la mañana oíamos el silbato a lo lejos y luego las ruedas que pasaban por encima de las vías. Nos inquietaba oír los gritos del tren al pasar. Nos dimos cuenta de que llevaba en los vagones ganado judío. Semana tras semana sonaba el silbato. Temíamos oír el sonido de las ruedas porque sabíamos que oiríamos los gritos de los judíos camino del campo de exterminio. Sus gritos nos atormentaban.
Sabíamos a qué hora llegaba el tren y cuando oíamos el silbato empezábamos a cantar himnos. Cuando el tren pasaba por delante de nuestra iglesia cantábamos a pleno pulmón. Si oíamos los gritos cantábamos más alto y pronto dejamos de oírlos. Y entonces el testigo ocular compartió con el pastor Lutzer, dijo esto: aunque han pasado años, todavía escucho el silbido del tren en mis sueños. Dios, perdóname. Dios, perdona a todos los que nos llamamos cristianos y no hicimos nada para intervenir. Iglesia de la Vía del Tren. Así que mi pregunta es la siguiente: ¿seremos como esa iglesia y nos reuniremos aquí? Que cuando surja la persecución simplemente cantemos más fuerte para no tener que hacer nada al respecto. ¿Quieren escuchar mi cita favorita de Dietrich Bonhoeffer? Aquí está en la pantalla. La cruz no es el final terrible de una vida feliz y temerosa de Dios, una vida feliz y temerosa de Dios, sino que nos encuentra al principio de nuestra comunión con Cristo. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Eso es lo que me encanta de la fe cristiana, que no tratamos de ocultarlo. Ponemos el instrumento de la muerte en la portada. No te equivoques, ¿no? Si no conoces al Señor y todavía estás luchando con eso, ¿quiero hacer esto o no? Si estás aquí para una vida feliz y para una vida glamorosa y para ser querido por la gente, esto no es para ti. Jesús nunca nos prometió que sería fácil, pero dijo que valdría la pena. ¿Cómo amas a tu prójimo? Defiende la verdad. Entrénalos en la verdad. En palabras de Dietrich Bonhoeffer, lo que dejemos atrás para la generación determinará la moralidad de nuestra sociedad. Pero quiero terminar esto con algo de esperanza. Usted tienes que leer la palabra de Dios, y cuando la leas tienes que llegar a este entendimiento y a esta encrucijada de que o crees que fuiste hecho a propósito y para un propósito, o fue solo un accidente y tu vida no importa. Tienes que entender eso. Y si fuiste hecho a propósito y para un propósito, entonces también leerás en las escrituras que Dios pudo haber hecho que tu vida apareciera en cualquier momento de la historia del mundo, y eligió el momento en que serías más eficaz y más necesario, y hoy estás aquí. Cuando la gente espera a que vuelva Dios o Jesús, personalmente no lo hago aún, todavía tengo deberes pendientes. Y que si alguien estaba orando para que Jesús regresara el día antes de que yo me salvara, el mismo Dios que estaba con David cuando se paró frente a Goliat mientras Goliat se burlaba de su Dios, nos da ese poder hoy. ¿Lo crees? El mismo Dios que cerró la boca de los leones puede protegerte hoy. ¿Lo crees? El mismo Dios que protegió a Pablo cuando lo corrieron de todas las ciudades, era popular antes de salvarse, y después de que se salvó perdió sus seguidores, su dinero, y fue golpeado casi hasta la muerte y expulsado de todas las ciudades. Sin embargo, Dios sigue utilizando hoy sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Mi oración para ti es que tus bisnietos aún hablen de la postura que tomaste en una cultura de compromiso. ¿Estarías conmigo, iglesia? Así que la forma en que vamos a terminar este tiempo juntos hoy es cantando esta canción, El mismo Dios espero, ¿verdad? Porque les preparé los últimos 5 minutos para ello. Muy bien. Porque no se equivoquen, no pueden ganar esta pelea ustedes solos. Perderán. Pero dejen que las palabras de Jesús registradas al final del Evangelio del recaudador de impuestos, cuando Jesús dice: y yo estaré con ustedes siempre, incluso hasta el final de... Te necesitamos.
necesitamos hombres y mujeres como tú para hacer frente, para amar a nuestro prójimo, dejándoles una sociedad moral que apunte a Dios en una cultura de compromiso.